tardes. Mi nombre es Francisco Correa Alcalá, estudiante de la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Vasco de Quiroga. Voy a explicarles la importancia de la economía y la economía política en la ciencia política. Esta investigación explora por qué la economía y en especial la economía política son herramientas imprescindibles para la ciencia política moderna a través de marcos teóricos y ejemplos históricos y casos contemporáneos. Se mostrará cómo la distribución de recursos, la estructura interinstitucionales y los incentivos económicos condicionan decisiones públicas, conflictos y resultados distributivos. El objetivo es ofrecer un panorama sólido, teórico y aplicado que sirva a la base para el análisis crítico de políticas y para la investigación comparada. La ciencia política y economía, dos disciplinas interconectadas. Interdependencia conceptual. La ciencia política estudia poder, autoridad y toma de decisiones. La economía analiza recursos escasos, incentivos y mercados. Juntas permiten una comprensión integrada de por qué los actores políticos eligen ciertas políticas y cómo esas elecciones alteran el comportamiento económico. Herramientas analíticas comparativas, compartidas. Conceptos como incentivos, costos de oportunidad y equilibrio informan análisis políticos. La modernización económica aporta rigidez analítica a teorías sobre comportamiento electoral, coaliciones y diseño interinstitucional. Impacto empírico y normativo. La relación entre economía y política explica fenómenos como desigualdad, legitimidad del Estado y estabilidad social, y evalúa consecuencias distributivas de las políticas públicas, quién gana, quién pierde y por qué. La combinación disciplinares permiten tanto el análisis positivista, qué ocurre y por qué, como el análisis normativo, qué debería hacerse, ampliando la capacidad explicativa de la ciencia política. Economía política, su definición. La economía política es una rama interdisciplinaria que estudia cómo las instituciones políticas, los procesos de toma de decisión y los intereses sociales influyen en la organización y gestión de la economía. Integra historia, teoría e investigación empírica. Su alcance analiza políticas fiscales, regulación, propiedad, estructura del Estado y las interacciones entre actores privados, públicos, considera factores culturales, legales y de poder que modelan los resultados económicos. Sus aportes ofrecen herramientas para entender por qué se adoptan ciertas políticas, cómo se distribuyen los costos y beneficios y cuál es el rol de la historia institucional de las trayectorias económicas. En síntesis, la economía política no solo describe mecanismos económicos, sino que interroga su constitucionalidad social y política, quién decide para quién y con qué recursos. La economía política es un vínculo inseparable. La metáfora de los engranajes ilustra cómo decisiones políticas proveen mecanismos económicos y viceversa, reformas fiscales, regulaciones y políticas comerciales alteran incentivos privados al mismo tiempo. Crisis económicas, distribución de riqueza y estructuras productivas condicionan el poder político y el comportamiento electoral. La historia breve de la economía política. En el siglo XVI, el mercantilismo enfoque su acumulación de metales, balanza comercial favorable y el poder estatal ligado al comercio. El Estado y sus políticas eran centrales para la riqueza nacional. En el siglo XVIII, los clásicos, autores como Adam Smith promueven mercado libre, división de trabajo y el principio de mano invisible. La economía se separa como disciplina, pero mantiene vínculos con la política.
En el siglo XIX, el marxismo, Marx y Engels centran el análisis en clases, excedente y conflicto social. La economía política se transforma en crítica sobre relación de producción y poder. En el siglo XX, neoclásica y nuevas ramas predominan modelos de equilibrio y optimización. Emergen enfoques institucionales y la nueva economía política que incorpora historia, cultura y pertenencia social. Los principios clave de la economía política para la ciencia política. La motivación de la decisión. Los autores políticos responden a incentivos electorales partidarios, económicos, que moldean sus preferencias y estrategias, analizan los incentivos permitiendo prescindir comportamiento y resultados. Compensaciones. Toda política implica entre eficiencia y equidad, legitimidad, evaluar compensaciones, revela por qué ciertos proyectos son priorizados sobre otros. Racionalidad limitada. Los, los decisores no simple maximizan, operan con información imperfecta, costo de búsqueda y restricción institucional. Esto altera predicciones puramente nacionalistas. Paradoja del incentivo. Políticas diseñadas para alinear conductas pueden generar efectos adversos, subsidios que distorsionan mercados o regulaciones que privilegian a grupos organizados. Las restricciones económicas en las decisiones políticas, factores limitantes, recursos escasos, propiedad privadas y relaciones internacionales crean límites reales a la acción estatal. Incluso gobiernos con voluntad política enfrentan barreras financieras, tecnología y legales. Los ejemplos concretos es la propiedad del capital que condiciona la capacidad redistributiva del Estado y las opciones de nacionalización o regulación. Las sanciones y acceso de mercados, medidas externas que reducen la autonomía de política económica, rescates financieros y dependencia de crédito internacional que impone reformas estructurales y condicionales. El análisis debe considerar no solo la intencionalidad política, sino la restricción material y las redes de poder económico limitan alternativas. La economía política en la ciencia política actual. Crítica a la hemo- hegemonía neoclásica. Se cuestionan supuestos de mercados eficientes y agentes plenamente informados. Nuevas aproximaciones integran historia, instituciones, desigualdad y poder en el análisis económico-político. Nuevas preguntas de investigación. Se investiga cómo distintas formas del capitalismo, regímenes políticos y configuraciones sociales producen trayectorias económicas divergentes con especial interés en América Latina. Metodologías mixtas, convergencia entre modelos formales, análisis cualitativos y de investigación empírica, trabajo de campo, historia institucional y econometría para capturar complejidad casual. En la región latinoamericana, la economía política ha permitido explicar reformas resistentes sociales y la heterogeneidad de resultados entre países con marcos institucionales y legados históricos distintos. Ejemplos de interrelación práctica: la política monetaria e inflación, decisión del Banco Central afectan tasas de interés, inflación y poder adquisitivo. Políticos enfrentan presiones públicas por inflación alta que moldean opciones fiscales y reguladoras. Gasto público y bienestar. Prioridades presupuestarias determinan inversión en salud, educación y redes de protección social. Estas decisiones redistributivas influyen en legitimidad y estabilidad política. Las leyes laborales y empleo, regulación laboral y derecho sindical configuran condiciones de trabajo, productividad y redistribución de renta.
afectando apoyo político y movilización social, cambios políticos y dirección económica. Gobiernos nuevos reorientan política económica, aperturan la cierre de mercados, políticas industriales y reformas fiscales que configuran incentivos a largo plazo. En estos casos muestran mecanismos variados, transmisión de políticas, efectos distributivos y retroalimentaciones entre economía y política. El análisis comparado ayuda a distinguir las condiciones y estructuras de elecciones contingentes. Conclusión, la economía política como clave para entender la ciencia política es la herramienta analítica esencial. La economía política ofrece marcos para explicar cómo los recursos y las estructuras institucionales moldean al poder. Sin este lente, muchos fenómenos políticos quedan incompletos o mal interpretados. La relevancia práctica permite evaluar políticas con criterios de eficiencia, equidad y viabilidad política, participando efectos no deseados y proponiendo alternativas más robustas.